Sin más, doy la palabra a Jorge Llanarea. Es graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Hizo estudios de maestría en Filosofía Política en la Universidad de Sussex y el doctorado en Sociología en la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña. Ha trabajado como docente universitario, periodista, investigador y consultor de organismos internacionales como PNUD, UNICEF y Transparencia Internacional. Ha publicado trabajos sobre el derecho de la niñez en Bogotá y Buenos Aires y ha sido expositor en eventos internacionales en Santiago de Chile, La Habana, Montevideo, Buenos Aires. Participó en la elaboración de la Ley de Justicia Penal para Adolescentes de Panamá como redactor del anteproyecto y también fue consultor del proyecto de ley para la protección integral en Panamá. Actualmente es oficial de políticas públicas de UNICEF en Panamá. Primero que todo, buenos días a todas y a todos. Quiero decirles que yo me siento muy honrado de estar compartiendo este panel con personalidades como el juez Antonio Fernando Amaral y el juez José Luis Irazú. Quiero agradecer particularmente a Mónica González Contró y a Mauricio González el haber depositado en mí la confianza para participar en esta mesa a última hora, sencillamente porque la exposición que estaba prevista era de Daniel González de Costa Rica, y a última hora el expositor no pudo asistir, así que ellos se acercaron a mí y me pidieron que les hablara sobre Panamá. Esto pasó en la mañana del día de ayer. Así que les doy a agradecer mucho su paciencia y su indulgencia en la medida en que esté un poco desilvanada la argumentación que voy a hacer, que es producto de una serie de presentaciones que he hecho en otras ocasiones, en otros eventos. También quería comentarles que para mí es un gran honor también estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tengo uno de mis más gratos recuerdos de la vida de estudiante. Tenía el plan aquel de ir a estudiar a la UNAM. Siempre tuve un alto respeto por esta universidad. En particular, el Instituto de Investigaciones Jurídicas es una fuente de recursos inagotables para mis clases de Derecho Constitucional. Siempre le pongo a todos mis estudiantes a que visiten el website del Instituto. Y la verdad es que voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible en los próximos 20 minutos. Yo les voy a hablar del cuento de Panamá. Yo voy a tratar de decirles un poco qué fue lo que pasó en Panamá y por dónde andamos en Panamá con este tema. Las experiencias que hay en América Latina sobre esta situación son todas acerca de la misma problemática. Yo cuando escucho al juez Irazú, al juez Amaral, cuando he escuchado lo que ocurre en otros países que pueden ser Paraguay o Chile, al final todo el problema siempre es el mismo problema. Los problemas son los mismos problemas. Sin embargo, las características que tienen los problemas pueden ser distintas. Así que vamos a distinguir un poco entre esas características específicas que ocurren y que diferencian a los países. Primero que todo, como les decía, yo no vengo del área de la especialización en derechos de la niñez. En la materia de derecho que yo más he trabajado es el derecho constitucional, y quisiera plantearles que el derecho de la niñez no está aislado. El derecho de la niñez no se puede entender como si fuese un capricho de los especialistas de la niñez. Si nosotros pensamos eso, no hemos comprendido plenamente de qué va este problema. Les traigo una frase de Zagrebelsky, un jurista italiano. Dice Zagrebelsky que la idea del derecho que el actual Estado constitucional de derecho implica no ha entrado plenamente en el aire que respiran los juristas. Es decir, tenemos un proyecto de Estado constitucional de derecho. Ese es el proyecto de estas sociedades. Pero el derecho mismo sigue siendo el derecho viejo,
sigue siendo ese derecho anacrónico, atrasado, individualista, formalista, que no piensa en la práctica del derecho. Así que por eso podemos decir que estamos en una época de transformación del derecho. Y a lo que estamos viendo cuando estudiamos las leyes de protección integral, cuando estudiamos las leyes de justicia penal juvenil, en realidad lo que estamos viendo es un nuevo derecho. Por eso es que la crítica es tan radical, por eso es que la crítica es profunda, por eso es que el trabajo es arduo y los cambios toman tiempo. ¿Qué ha pasado en Panamá con este tema? Bueno, yo diría que para empezar, en 15 años, en Panamá ha habido una rápida sucesión de cambios. Han cambiado las leyes, los procedimientos, los nombres, han cambiado muchas cosas. Pero esos cambios no han sido asimilados por la percepción pública. Todo el mundo opina sobre este tema, así no sepa nada sobre el tema. Todo el mundo hace titulares, todos los periódicos hacen titulares sobre este tema, aunque no sepan nada sobre este tema. Y eso evidentemente influye en la toma de decisiones, influye en la toma de decisiones a nivel político, a nivel legislativo y a nivel judicial. Sí que tenemos que pensar que tenemos allí, en esos problemas de percepción pública, un problema para lo que es la implementación de la ley. Yo tenía incluido una pequeña reflexión que voy a hacer muy breve porque ya creo que desde Emilio García Méndez ayer, el juez Amaral hoy y el juez Irazú nuevamente han insistido mucho sobre este tema. En Panamá aprobamos la ley 40 de 1999, que es una ley de responsabilidad penal para la adolescencia. Aprobamos la convención en el año 1990. La convención sobre los derechos del niño es, pues, parte del derecho positivo. Pregunto, ¿significa esto que ha cambiado el paradigma? La respuesta tiene que ser muy clara, no. Tenemos estos instrumentos formales, tenemos estas leyes, pero el paradigma no ha cambiado porque la noción de paradigma en las ciencias sociales no se refiere a tener leyes formales. La noción de paradigma también se refiere a las mentalidades, a los valores y a la manera en cómo percibimos el mundo. Así que en ese sentido, lo que sigue prevaleciendo en nuestras sociedades a nivel de las mentalidades de los periodistas, de la gente común, de los políticos, sigue siendo esa vieja mentalidad proteccionista tutelar. Y es allí donde tenemos que insistir en que ese es el cambio que hay que operar. Es importante, por supuesto, contar con buenas leyes, pero se necesita hacer mucha educación, se necesita hacer mucha orientación, se necesita hacer mucha capacitación a todos los niveles. Este no es un tema que es propiedad exclusiva de los funcionarios judiciales. Y para que los funcionarios judiciales puedan hacer bien su trabajo, necesitan que la sociedad los acompañe, que la sociedad también sea parte de este nuevo paradigma de la protección integral que está muy bien esquematizado en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es el estado actual de la protección integral, así dicho de una manera muy introductoria, muy breve? Pues bueno, lo que tenemos es que hay nuevas prácticas, ciertamente, pero esas nuevas prácticas conviven con las viejas prácticas. Y no me refiero a las viejas prácticas del derecho en general. Me refiero dentro de lo que es la misma jurisdicción de niñez y adolescencia, que es el nombre de Panamá. Tenemos jueces penales, que lo debo decir aquí sin ningún reparo, han comprendido muy bien cómo va la ley, han comprendido de qué va la ley, pero tenemos un juez de cumplimiento que no entiende de qué va la ley, y tienen una pelea permanente porque uno entiende y el otro no entiende. Entonces me pregunto, ¿ese es un conflicto legítimo? Definitivamente que para la institución eso es un problema, cuando no todos los funcionarios entienden correctamente cómo va la ley. Entonces lo que experimentamos en la práctica todos los días, porque no es un problema de las crisis coyunturales, sino es algo de todos los días, es las grandes resistencias. Las grandes resistencias a la aplicación de la ley. No es a emitir una opinión, no es a comportarse de una X o Y manera, es a la aplicación de la ley. Fíjense que ni siquiera estamos hablando de filosofía del derecho, del eje ferenda, no.
de la aplicación de la ley vigente. Hay una gran resistencia a aplicar la ley vigente. Las anécdotas que les puedo contar son muchas, pero en aras del tiempo voy a ser lo más breve posible. Además de la resistencia, hay grandes amenazas de retroceso. Eso hay que decirlo. Constantemente este tema está asediado. Cada vez que se da un incidente de una persona menor de edad que comete un asesinato o que se involucra en un asesinato, lo primero que sale es las reacciones de que hay que cambiar la ley, hay que aumentar las penas. Eso ocurre en todos nuestros países. Y eso es un verdadero problema porque el sistema entonces da la impresión de ser inestable. Si se presenta una ley que tiene 7 años y tiene 10 proyectos de reforma, entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué está pasando aquí, verdad? Finalmente, también quiero, desde un espacio introductorio, manifestarles que yo tengo la firme convicción de que hay oportunidades para avanzar y para consolidar los cambios. La red de instituciones, la red de personas, funcionarios, intelectuales, periodistas, abogados, ahora la red que hay en Panamá para avanzar sobre este tema es infinitamente superior a la que existía hace 10 años. O sea que sí tenemos recursos para avanzar, sí tenemos recursos para consolidar los cambios, pero no tenemos el terreno ganado. Sencillamente hay que hacer la lucha. Vamos a hablar rápidamente, para entender de dónde estamos, para entender por qué hemos llegado aquí. Creo que hay que entender un poco cuál es la historia del problema. Dicen que el problema de la historia se resuelve un poco buscando la historia del problema. ¿Cómo se originó el minorismo en Panamá? Antes de que existieran códigos nacionales, Panamá se independizó en 1903 y no fue hasta 1916 que hubo una comisión codificadora para los códigos nacionales. Antes de que hubiera códigos panameños, ya había por ley casas de corrección para las ciudades de Panamá y Colón. Si se creó por ley casas de corrección en 1908, yo creo que hay que suponer que ya en 1908 este asunto de los menores era un problema social. Así que no podemos decir tampoco que es un problema totalmente nuevo. En 1917 esas casas de corrección tomaron una nueva forma y se les llamó escuela-trabajo. Ese era un nombre eufemístico para seguir haciendo lo que ya venían haciendo. En 1926 mejoró la sinceridad. En 1926 se le llamó así directamente Escuela para Niños Criminales. Ese no es el concepto, ese es el nombre que tenía la institución. Escuela para Niños Criminales. ¿El problema cuál era? El problema era que en la escuela para niños criminales terminaban todos los niños. Los huérfanos, los abandonados, los maltratados, los que tenían mala conducta, todos. Así que en 1930 se creó una gran institución en Panamá, que en su momento fue algo muy importante, que fue el reformatorio. Así que de 1908 la Casa Correccional, 1930 tenemos el reformatorio. Veamos un poco qué decía el derecho panameño, cómo estaba configurada esta situación de las personas menores de edad. Como todos sabemos, el Código Civil utiliza el concepto de incapacidad para definir la minoría de edad. Se habla de que hay capacidad de goce, pero no hay capacidad de ejercicio. Así que de salida hay que considerar que la minoría de edad conllevaba pues ese calificativo de disminución. También hay que recordar que en 1917 la minoría de edad estaba en 21 años. Eso es importante no olvidarlo por ciertas cosas que vamos a ver después. El Código Civil, yo incluso les sugiero que a todos hagan el respectivo estudio. El Código Civil no menciona la palabra menores por ninguna parte. ¿Por qué? Porque el Código Civil trata de las personas menores de edad. Y a esas personas menores de edad, en la mayoría de los artículos, se refiere a ellas como los hijos. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de personas menores de edad en el ambiente protegido de la familia, en relación con sus padres. Así que no hay en el Código Civil, no hay en el derecho privado, nada que sea de menores. ¿Qué pasa con el Código Administrativo? El Código Administrativo tiene una sección que se llama Policía Moral,
y en esa sección se desarrolla una serie de disposiciones relativas a cómo mantener el orden público y a lo que se enfrenta el Código Administrativo. Ya ustedes saben, a los mendigos, a las prostitutas, a los animales, los borrachos, y es en ese contexto que se habla de menores, no de menores de edad, se habla de menores como un problema de orden público. Y hay otra disposición allí más adelante que dice que se les puede arrestar desde los 7 años de edad cuando sean incorregibles. El Código Penal de 1922, fíjense que también es importante recordar que así como son incapaces civilmente, el Código Penal de 1922 los consideró que eran imputables. No sé otras tradiciones jurídicas, pero en Panamá sí eran imputables. No había una disposición en la parte general que decía que había que evaluar el discernimiento. Y evaluar el discernimiento lo que quería decir era básicamente de que iba a haber unos tramos de reducción de pena. En el tramo de 12 a 14 se ordenaba la reducción de la pena aplicable a la mitad. En el tramo de 14 a 18 se ordenaba la reducción de la pena a una tercera parte. En el tramo de 18 a 21 se decía que se podía reducir la pena en una sexta parte solamente si se trataba de una persona de buena conducta. Bien, en 1951 hay un momento de quiebre en la evolución de la condición jurídica de la infancia. Se crea el Tribunal Tutelar de Menores. Panamá nunca tuvo un código de menores. En América Latina hay códigos de menores, de código del menor, de protección del menor. Panamá nunca tuvo un código del menor. Panamá lo que tuvo fue una ley orgánica del Tribunal Tutelar de Menores. Y esa ley es de 1951. Es decir, Panamá se subió al carro de los códigos de menores 30 años después del resto de los países de América Latina. Pero sí tenía legislación minoril, que es distinto. ¿Cómo era ese tutelar de menores? Bueno, era un juez único, era una institución con un solo juez, tenía jurisdicción en todo el territorio nacional, era un departamento del Ministerio de Gobierno y Justicia, lo que ya ustedes le señalan nuevamente, la dimensión de seguridad pública, estaba constituido como un problema de más de seguridad. Tenía una competencia omnímoda. ¿Qué quiere decir competencia omnímoda? Bueno, que veía absolutamente todo lo que tenía que ver con los menores de edad. Una institución, un juez, una ley. Esto es lo que es el minorismo ya en su fase de exacerbación. Una de las cosas interesantes que tuvo el tutelar de menores es que hacia los años 40 se había creado en Panamá una especie de departamento de estudios sociales para los niños, que eran básicamente una serie de trabajadores sociales que le hacían informes socioeconómicos o informes sociales a los niños. Entonces, este equipo, que estaba desde los años 40, fue integrado al tutelar de menores. Y por supuesto, en ese equipo de trabajadores sociales y psicólogos también había especialistas en niños criminales. Por eso, desde el comienzo, el Tribunal Tutelar de Menores es en realidad la manera como se organiza, que sea la psicología, que sean los trabajadores sociales los que decreten la privación de libertad, porque los que van a ir internados son los que el estudio sociopsicológico va a decir al final. Bien, quiero citar a una jurista española, Esther Jiménez Salinas, que probablemente algunos de ustedes conocen. Dice Esther Jiménez de Salinas, comentando acerca de este mismo proceso en España, que la idea de que el menor había salido del derecho penal se extendió en toda Europa. ¿Qué hizo la ley del tutelar de menores? Sencillamente, los menores de edad no podían ser perseguidos por el Ministerio Público. Estaban fuera del alcance de la justicia penal ordinaria. Antes eso no era así. Eso ocurrió a partir de 1951. Dice Esther Salinas, hoy podemos afirmar que no es que el menor saliera del derecho penal, puesto que se le seguían aplicando medidas sancionadoras.
sino que lo que sucedió es que salió del sistema de garantías y derechos individuales. Es decir, la libertad corporal de las personas menores de edad, gracias al tutelar de menores, no valía nada. El juez tutelar de menores podía ordenar el internamiento indefinido de cualquier persona que él estimase que lo necesitaba. La fórmula que utiliza la ley en Panamá es que el juez tutelar de menores debe comportarse como un buen padre de familia. Así que ese es el criterio, esa es la fórmula jurídica de la discrecionalidad. El padre de familia, como ustedes saben, puede hacer lo que crea más conveniente. Y dice la ley, todos los menores de edad son pupilos del tutelar de menores. Bien, esta institución que tenía el nombre de juez, decía tribunal, pero evidentemente no era una organización jurisdiccional, no era una organización judicial como nosotros la conocemos, tuvo un papel protagónico en todo lo que fue los intentos de tener una política social. Particularmente en los años 80, ya hacia la parte final de su periodo, el Tribunal Tutelar de Menores se concentraba en atender a los niños de la calle y hacía de programas como el programa Padrino Empresario uno de sus puntos más fuertes. Así que esa era la naturaleza de esa institución. Y hay que considerar que lo que se quería con el tutelar de menores era básicamente dar una respuesta a la mendicidad. Eso era en los años 80. ¿Qué es el derecho penal tutelar? Bueno, entre 1951 y 1999, lo que tenemos es que el Ministerio Público no puede investigar a los menores de edad y no hay procesos penales contra menores de edad. En el tutelar se mezclan menores de edad de todas las edades, por todas las causas, por todas las razones, y se habla de que hay algunos que entran por protección, bueno, todos entraban por protección, pero nunca se habla de delitos. Decía que también quedaban bajo la autoridad del juez tutelar aquellos que tenían desajustes de conducta o tenían conductas antisociales, y nunca se hablaba de nada de su gravedad. Yo me pregunto, ¿qué es un desajuste de conducta? Desajustes de conducta son las que tenemos nosotros todos los días. Antes de entrar aquí, después de que salimos de aquí, vamos a tener desajustes de conducta. Pero bueno, esa era la razón por la que iban. Entonces, esa es la cultura, ese es el lenguaje de eso que se llama el minorismo. En 1995 se aprueba el Código de la Familia. ¿Qué pasa con el Código de la Familia? El Código de la Familia se aprueba después de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño se aprueba en el 90, pero en ese momento que se aprueba la Convención hay, desde el año 1982, un proyecto de Código de la Familia que nunca fue aprobado. Y en 1991 se retoma el proyecto de Código de la Familia, tiene muchos problemas, da tumbos, da vueltas, entra y sale de la Asamblea, y finalmente yo diría que entre cansancio e insistencia se aprueba el Código de la Familia. En materia de las personas menores de edad, el Código de la Familia es un código anacrónico, es decir, no representa una interpretación de la Convención o un desarrollo de la Convención. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese juez unipersonal, que era el juez tutelar de menores, fue reemplazado por una jurisdicción de menores, y se llamaba así mismo, jurisdicción de menores. Había un tribunal superior, que era un tribunal de segunda instancia, solamente había casos en apelación, y había 10 jueces seccionales de menores. Los jueces seccionales de menores fueron apareciendo desde los años 70 en las provincias. Así que era una nueva manera de seguir haciendo lo mismo. Yo voy a señalar algunos aspectos positivos del Código de la Familia. Primero que todo, limitó la calificación del acto infractor a los delitos señalados en el Código Penal. ¿Por qué esto es importante decirlo? Porque el proyecto original del Código de la Familia tenía los delitos especiales que solamente podían cometer las personas menores de edad. Ustedes me van a preguntar, ¿pero cuáles eran esos delitos especiales? Bueno, el no ir a la escuela era uno de esos delitos. El irse de la casa sin permiso y cosas por el estilo, ¿no?
La jurisdicción de menores, gracias al Código de la Familia, fue integrada al órgano judicial. Es decir, se hizo el traspaso físico de todo lo que era la administración de esa entidad. De gobierno y justicia pasó a ser órgano judicial y además se dijo que tenían que respetar el debido proceso. Y ese código habla de una serie de derechos y garantías. Hay que preguntarse qué significa respetar el debido proceso en materia penal cuando dice el Código de Familia no hay proceso penal, no hay sentencias condenatorias, no hay penas, solamente se pueden decretar medidas tutelares. No hay término para las medidas tutelares. En la práctica, ¿qué ocurre? Las medidas tutelares se decretan por 12, 15 y hasta 20 años. Y los derechos no estaban respaldados en instituciones. ¿Por qué? Porque el juez investigaba, el juez acusaba, el juez defendía y el juez sentenciaba. Y además vigilaba la fase post-sentencia, la fase de cumplimiento de la sentencia. Así que, a pesar de que el Código de la Familia dice que hay garantías, como no hay un sistema de instituciones, en la práctica es pura declaración vacía. Así que en 1995 todavía tenemos muy pocos cambios. Hay que decir que en la práctica las cosas no cambiaron para los adolescentes. ¿Qué ocurre después? Bueno, viene la crisis. Ya ustedes saben, todo el mundo dice hay impunidad en el tema de los menores. Un breve comentario sobre por qué la gente piensa que había impunidad en materia de menores. Sencillamente porque la aplicación de la justicia era muy desigual. Y la aplicación de una justicia discrecional permite que personas que tienen recursos, no necesariamente el sistema lo va a afectar. Si uno iba a los centros, uno se daba cuenta que estaban llenos de niños pobres. Pero niños con recursos, niños con familia, niños esos no había ninguno. Entonces uno decía, bueno, es que aquí hay un problema de impunidad, efectivamente. Yo tengo que ir terminando, así que para no quedar aquí mal con Paula, yo voy a hacer un espacio aquí y esperar que ustedes me hagan las preguntas correspondientes para decirles el resto de la historia. Pero solamente quería terminar con la idea de que cuando se discutió la ley de responsabilidad penal juvenil, que en realidad en Panamá se llama ley de régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, en realidad nos enfrentamos a dos enemigos distintos. Había uno que era el que era más visible, que eran aquellos que querían aprobar una ley de rebaja de la edad de responsabilidad criminal. Querían bajar la ley de imputabilidad, decían ellos, de 18 a 15 años, para que fuesen juzgados los chicos de 15 años exactamente igual como las personas mayores de edad y con las mismas sanciones. Nosotros evidentemente estábamos en desacuerdo con esa posición y por eso tuvimos la obligación de proceder, avanzar con una ley de responsabilidad penal en un país que no cuenta con una ley de protección. Ahora, había un segundo grupo también al que nos enfrentábamos, que también era muy fuerte y que a veces se ha perdido de la historia. La gente se le olvida esto. Ese otro grupo al que había que enfrentarse era el grupo que decía: los menores de edad no entienden, no saben nada, no son capaces, no se les debe juzgar, no se les debe sancionar, no son responsables por lo que hacen. Y ese grupo estaba en contra de la ley. Y ese grupo tenía una expresión muy clara en una serie de instituciones como son la judicatura y las ONGs también. Así que hay una sociedad civil minorista, hay una sociedad civil que no cree en esto que explicaba muy bien el juez Amaral y el juez Irazú. Y la posición, yo acá lo digo estrictamente a título personal, lo que yo entiendo de la Convención sobre los Derechos del Niño es que la protección integral no es ajena a la sanción penal. La sanción penal es parte de lo que es la protección integral. ¿Por qué? Porque entre los derechos que
una persona menor de edad tiene, está el derecho a corregir su conducta, el derecho a corregirse, el derecho a sencillamente a resocializarse. Así que por eso yo no pongo que hay dos temas. Yo no creo que el tema de la justicia penal debe ser un tema fuera o distinto de la protección integral, sino que es uno de los grandes temas de la protección integral y además está desarrollado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que voy a agradecerles a ustedes su paciencia y su atención y quedo allí. Muchas gracias. Sí. Me han pedido que sea muy breve, tengo algunas pocas preguntas aquí y voy a responder de una manera sucinta. Dice aquí, ¿se viola el derecho del menor al obligarlo a que asista a un colegio de monjas? No. Siguiente pregunta, ¿debería sancionarse a alguien por imponerle a un niño una religión? Respuesta, no. Miren, básicamente el problema es que nosotros tenemos que tratar de pensar que la ley no lo va a resolver todo, el derecho penal no lo va a resolver todo. Tenemos que tener, como se ha insistido ayer, se ha insistido hoy también, tenemos que tener una actitud más negociadora con los adolescentes. Todos sabemos que tienen la obligación de estudiar, todos sabemos que los adolescentes no tienen todos los elementos de juicio para saber cuál es su mejor opción educativa, pero los padres tienen la obligación de acordar eso con sus jóvenes, porque es una obligación muy difícil de imponer a la fuerza. Así que sí es mejor buscar la orientación, el diálogo y el acuerdo. En el tema de la religión, por supuesto que es un tema complicado y pienso yo que a una edad que está mucho antes de la minoría, de la límite de la mayoría de edad, ya el joven puede, el adolescente puede hacer decisiones acerca de su religión. ¿Cuál es la edad exacta? Varía de persona a persona según el grado de madurez que tenga. En el tema de la mayoría y la minoría de edad, yo quisiera decir que también es una falacia total decir que el derecho lo que establece es el blanco y el negro, que todo ocurre a partir de los 18 años y que nada se puede hacer por debajo de los 18. Como ustedes saben, en materia de trabajo, en materia de matrimonios y en otras materias hay disposiciones que les autorizan a las personas menores de edad a realizar perfectamente una serie de actos jurídicos que están por debajo de la minoría de edad. De la misma manera, por encima de la mayoría de edad, hay una serie de prohibiciones que tienen las personas adultas. Yo diría que la plenitud de la persona es cuando puede ser presidente de la República. Y eso es a los 35 años en la mayoría de nuestros países. Así que debe considerarse que una persona que no tiene los 35 años, algo le falta para poder ser una persona competente en ese cargo. Y finalmente, el último tema es el relativo a algún problema muy complejo que yo mencioné aquí, que es cómo acompañar a los funcionarios desde su labor, cómo acompañarlos desde la sociedad. Básicamente la idea es que la ley nunca estará completa en su aplicación cuando no exista una sociedad civil, cuando no exista una sociedad de ciudadanos que tengan una orientación en una cultura de derechos. Si tenemos una cultura represiva, si la respuesta de los ciudadanos es básicamente el linchamiento, la gente quiere una justicia ya, y el que es culpable quiere que lo pongan preso ya, y todo tiene que ocurrir ya. Si eso es así, señores, no tenemos muy buena oportunidad de que los funcionarios puedan aplicar las leyes que tenemos. A eso me refiero, que la sociedad tiene también un rol que jugar en afianzar la justicia penal de los adolescentes. Muchas gracias.